Bienvenidos a esta sesión práctica sobre Incoterms 2020. Hoy vamos a trabajar uno de los dos puntos de vista de aplicabilidad de los Incoterms a los negocios internacionales. Los dos puntos de vista con los que nos vamos a encontrar son el del comprador y el del vendedor. El comprador lo que va a poder realizar son selecciones de los proveedores que más se ajusten a sus necesidades tanto logísticas como presupuestarias. Por la parte del vendedor, que es lo que nos ocupará en esta sesión, cabe la posibilidad de realizar ofertas comerciales a posibles compradores teniendo en cuenta los costes asociados a cada uno de los Incoterms que se puedan aplicar en esa operación de comercio internacional. Así que empezamos. Vamos a empezar. Como os adelantaba, hoy vamos a trabajar desde el punto de vista del vendedor. Vamos a analizar cuáles son todos los costes que estamos obligados a asumir y que nos van a servir de base para poder ofrecer o dar una oferta comercial, unos precios a un cliente potencial. En el supuesto que os planteo aquí, estamos hablando de una empresa que se dedica a la fabricación de azulejos y que quiere realizar una oferta comercial a un posible cliente chino. Para ello os he descrito, os he enumerado todos los costes que estarían asociados a esta operación, desde el precio de la mercancía hasta los aranceles que pagaríamos, el flete, el seguro. Y aquí es donde viene la primera recomendación para que podáis enfrentaros a este tipo de ejercicios de realización de ofertas comerciales. Y es que una vez que tengáis todos los costes de la operación, lo primero que deberéis hacer es lo que yo he hecho aquí y es ordenaros todos los costes en base al momento en el que van apareciendo de acuerdo a la cadena logística, desde la mercancía hasta que desde que la mercancía está en nuestro almacén como vendedores hasta que la mercancía llega al almacén de nuestro cliente, en este caso de nuestro cliente chino. Como veis, yo me he ido organizando el precio de la mercancía con su embalaje, realizamos un transporte dentro de nuestro país, dentro de, en este caso de España, realizamos los gastos, realizamos el despacho de exportación y por tanto los gastos asociados al mismo, una inspección de la mercancía, que aquí os la indico con un asterisco porque es un coste que generalmente va a estar soportado por el comprador, salvo en una excepción, y es que durante el despacho de exportación se nos requiera por parte de la autoridad aduanera llevar a cabo una inspección física o documental de la mercancía, en cuyo caso sí tendríamos que asumir nosotros. Como veis, en este supuesto que yo os he planteado aquí, es un requerimiento por parte del comprador, con lo cual es un gasto, un coste, mejor dicho, que tiene que asumir única y exclusivamente el comprador, pero nosotros lo vamos a incluir en esta lista para que no se nos olvide que es un gasto que puede aparecer o no. Una vez que tenemos realizado el despacho de exportación, a continuación tenemos que cargar la mercancía en el puerto o en el aeropuerto, según sea un Incoterm marítimo o un Incoterm multimodal. Tendremos un flete o un coste de transporte principal, un seguro, unos derechos arancelarios de importación. Una vez que la mercancía ha llegado a destino y realizamos el despacho de importación, tendremos que descargar la mercancía, transportarla dentro del país de destino, descargarla en el almacén y, por supuesto, pagar los impuestos al consumo, en este caso el IVA, asociados a esta operación de compraventa internacional. Una vez que tenemos analizados u ordenados los costes, vamos a indicar cuál es el importe de cada uno de ellos. En este caso, la mercancía que asciende o tiene un coste o un precio de 300.000 euros, el embalaje son 200 euros, el transporte interior que asciende a 2.400, los gastos de exportación que ascienden a 184 euros, 60 euros de inspección, la carga dentro del aeropuerto o el puerto de origen son 654, 1.840 euros de flete, 251 euros de seguro, 653 euros de despacho de aranceles o derechos arancelarios de importación, la descarga en el puerto de destino, que son 750 euros, 252 euros de gastos de despacho de importación,
el transporte interior en destino 640 euros, 173 euros lo que nos costaría descargar la mercancía en destino o en el almacén del comprador, y por último el IVA o el impuesto asociado a la importación. Una vez tenemos claros cuáles son los costes que aparecerán en nuestra operación de compra-venta internacional y cuál es el importe al que ascienden, nos tenemos que venir a esta otra tabla. Analizar cuánto nos costaría o cuál es el coste total de la operación en función de los Incoterms que yo puedo utilizar. Vais a ver que en este ejercicio están mezclados tanto marítimos como multimodales. Por lo general, cuando trabajemos un poco más adelante en las próximas sesiones, ejercicios prácticos de ofertas comerciales, veréis que vamos a tener que excluir uno u otro porque nunca pueden coincidir. Pero lo más importante de este ejercicio es que recordemos o refresquemos de una manera clara cuáles son todos los costes que irían bajo cada Incoterm, ¿vale? Me los ordeno de la misma manera en la que los estudiamos, con la lógica de ex-work, menos obligaciones y menos costes para el vendedor, hasta el DDP, que es el Incoterm que más obligaciones, más riesgos y más costes suponen para el vendedor. Con lo cual vamos a ir avanzando a la par, tanto en esta tabla como en esta tabla. Así, nos tenemos que preguntar, si yo en esta operación en el que quiero vender a un cliente chino azulejos utilizase un Incoterm ex-works o en fábrica, ¿qué coste asumo? Asumo el coste de la mercancía y de su embalaje. Pues la única obligación que tengo es poner a disposición del comprador la mercancía en mis instalaciones. No tengo ningún coste adicional. FCA, vamos avanzando. FCA, almacén del vendedor. Ya sabéis que FCA podemos encontrarnos con varias variantes. El FCA que tenemos aquí dentro de nuestras instalaciones. Podemos tener un FCA en un punto intermedio entre mis instalaciones y el puerto de embarque, o puedo tener un FCA puerto de embarque para transporte multimodal cuando trabajamos con buques que van a transportar nuestros contenedores. Yo en este caso he seleccionado solo el FCA, almacén del vendedor. Por tanto, en este caso, lo que yo tengo que asumir como vendedor es el coste de la mercancía, el coste del embalaje y el coste de los gastos de despacho de exportación. Ya sabéis que Ex-Works es el único que no obliga al vendedor a realizar el despacho de exportación. Con lo cual, el coste total de este Incoterm ascendería a 300.384 euros. Damos un paso más, avanzamos un poco más cerca del puerto, en este caso un FAS, exclusivamente marítimo. El FAS o al costado del buque supone que yo tengo que disponer la mercancía al costado del buque. Por tanto, tendría que asumir los costes que tendría que asumir, es el coste de producir la mercancía, el embalaje. Vamos a coger el transporte interior como si fuese los gastos de manipulación dentro del propio puerto, porque ya sabéis que ser exclusivamente marítimo, nos moveríamos única y exclusivamente en las instalaciones portuarias. Y el despacho de exportación. Diferencia entre FAS y FOB, la carga de la mercancía sobre el buque. Con lo cual, yo como vendedor, si utilizase para esta operación un Incoterm FOB o franco a bordo, tendría que asumir los costes de la mercancía, manipulación o transporte interior, el despacho de exportación y cargar la mercancía en el buque, con lo cual ascendería a 303.438 euros. CPT y CPR los voy a trabajar a la vez, los vamos a hacer como si fuesen iguales. Ya sabéis que CPT es para multimodal y CPR es un Incoterm exclusivamente marítimo, pero en este caso los voy a trabajar de la misma manera. ¿Qué costes asumo teniendo en cuenta que CPT es cuando yo tengo que disponer la mercancía con coste pagado hasta, transporte pagado hasta? Quiere decir que asumo todos los costes hasta que la mercancía llega al primer puerto de embarque, al primer puerto de desembarque en el país de destino. Con lo cual, el coste de mi mercancía, el embalaje, el transporte interior, tendría que realizar el despacho de exportación, tendría que realizar la carga en el aeropuerto de origen o en el puerto de origen y pagar el transporte principal. Y ahí se acaban mis obligaciones.
como vamos a trabajar lo mismo, vamos a poner que es la misma cantidad. Avanzamos un paso más dentro de esos 11 Incoterms que nos determina la Cámara de Comercio Internacional. Y nos encontramos con CIP y CIF. Ya sabéis que es exacta conceptualmente, es lo mismo, lo único que cambia es el uso. CIF con F es transporte exclusivamente marítimo y CIP con P es multimodal. La diferencia que ha venido a incluir la nueva actualización de 2020 es que para CIP con P multimodal debemos garantizar a nuestro comprador que hemos contratado una prima de seguro que sea una cláusula ICC tipo A, el todo riesgo, mientras que para CIF estamos obligados a mantener simplemente una cláusula ICC tipo C, un poco más básica y que no cubre tantos riesgos. Por tanto, la diferencia con respecto a CPT o al CCR será el importe del seguro. Como trabajamos en este caso de la misma manera, son los mismos importes. Y damos un último paso y son los Incoterms del tipo D. Recordad que avanzábamos desde la E hasta la D en función de la responsabilidad y costes asumibles por parte del vendedor. Nosotros como vendedores, si utilizamos un Incoterm DAP o entregado en el lugar, estamos obligados a transportar la mercancía dentro del país de destino hasta el punto de entrega acordado con el comprador. Por tanto, tendré que asumir todos los costes, el precio de la mercancía, transporte interior en origen, el despacho de exportación, la carga en el transporte principal, el flete. Voy a excluir el seguro porque no es obligatorio. Ya sabéis que los únicos Incoterms que nos obligan a contratar un seguro son CIF y CIF. No lo incluyo porque es uno de los puntos que nos va a servir para negociar o para ajustar nuestros precios, si bien no tenemos que perder de vista que la mercancía viaje sin asegurar puede ser un alto riesgo para la operación. Tenemos que descargar la mercancía una vez ha llegado a destino y transportarla hasta ese punto acordado en el contrato de compra-venta internacional, que será el punto de entrega. Si avanzamos un paso más en cuanto a nuestras obligaciones y a nuestros costes, nos encontramos con el nuevo DPU. Nuevo DPU porque recordad que sustituye al DAT. DAT que era un Incoterm de la versión 2010 y que en la nueva actualización de 2020 ha cambiado sus siglas a DPU y ha hecho un poco más amplio el concepto de terminal, con lo cual se pretende que sea un poco más usado y sea un poco más claro en cuanto a su utilización. Entregado en el lugar descargado. Quiere decir que va a ser exactamente igual que DAP. Hemos llevado la mercancía hasta un lugar, pero tenemos la obligación de realizar la descarga. Importante esto porque tenemos que asegurarnos que como empresa exportadora contamos con los medios suficientes para poder llevar a cabo esta descarga. ¿Por qué os remarco esto? Porque es un Incoterm que es recomendable cuando tenemos un punto fuerte en cuanto al conocimiento de los sistemas de telecomunicaciones del país de destino, contamos con un buen sistema logístico para poder realizar este tipo de operaciones. Y llegamos al final, llegamos al DDP, que es el Incoterm que va a ser el que más costes nos haga asumir. Vamos a ir agregando todos los que tenemos: despacho de exportación, la carga, el flete, vuelvo a suplir el seguro por la no obligatoriedad, incluimos la descarga en el puerto de destino, el transporte y lo más importante, los derechos arancelarios de importación y los gastos del despacho de exportación y los impuestos. ¿Veis que dejo fuera tanto la descarga, dejo fuera la inspección, por supuesto, ya hemos dicho que no es un coste asumible, dejo fuera el seguro como elemento a jugar y dejo fuera la descarga, porque la descarga en DDP no es obligatoria. Simplemente tenemos que asumir todos los costes hasta que la mercancía llega al lugar acordado a disposición del comprador y con los derechos de importación y con todos los trámites de importación realizados. Es el único que nos obliga a realizar todas las gestiones
aduaneras de importación, con lo cual así quedaría. La pregunta es, ¿me quedo aquí? ¿No hago nada más? ¿Yo ya tengo claros cuáles son mis costes? No, nos quedaría el segundo paso. Este ejercicio lo que nos viene a decir es cuánto nos cuesta a nosotros como empresa vendedora realizar esta operación. Ahora bien, lo que a mí me interesa o lo que yo quiero hacer es darle un precio a mi comprador. A mi comprador no le interesa cuánto me cuesta a mí la operación. A mi comprador le interesa el precio de venta que yo le voy a dar. ¿Cómo llego al precio de venta? Pues obviamente, si yo tengo un coste, imaginaos que aquí eligiésemos llevar a cabo en la operación a través de un DAP o entregado en el lugar, en un punto intermedio entre el puerto de llegada y las instalaciones del comprador. A mí, utilizar ese Incoterm como empresa exportadora me supondría un coste de 306.668 euros. A mi comprador no le interesa lo que a mí me cuesta, me interesa el precio que le quiero dar. Voy a jugar con los porcentajes y los márgenes de beneficio para ver qué precio le puedo dar a ese comprador chino. A este coste le tendría que aplicar un correspondiente margen de beneficio y así poder darle un número real para el precio de venta. Esa es la parte que vamos a trabajar en con el siguiente supuesto práctico. Así que continuamos. Aquí tenemos el segundo supuesto práctico en el que vamos a ver la operativa completa, el análisis de coste junto con el precio que le vamos a dar definitivamente a nuestro posible comprador. Para ello os traigo un caso de una empresa malagueña que se dedica al cultivo de aguacate y que desea vender 95.000 kilos a una empresa mexicana, ¿vale? Para su tratamiento y su transformación en guacamole. Vuelvo a indicaros en este supuesto todos los costes que se asocian a esta operación. Y me he hecho el mismo ejercicio que en el supuesto anterior. He ordenado, como veis aquí, todos los costes que aparecen en la operación para poder hacer de una forma lógica y de una forma fácil y comprensible el análisis de costes y, por tanto, poder realizar la propuesta de precios para el posible cliente mexicano. Veis que en este supuesto vamos a darle una vuelta más y es la utilización de diferentes monedas, por lo que tendremos que utilizar el tipo de cambio vigente. Ya sabéis que en la página de Tarik tenéis los datos actualizados, os dejo el enlace en la cajita de abajo y que yo ya me lo he puesto aquí y es que un euro equivale a 1,0934 dólares americanos. Es el tipo de cambio actual que estaríamos aplicando a día de hoy. Una vez hemos analizado y ordenado todos los costes, vamos a ir indicando, igual que hemos hecho en el supuesto anterior, a cuánto ascienden los mismos. Y os indico que el kilo de aguacate está a 0,20 euros el kilo. Os indico también en el supuesto que nos exigen tener un marcado especial para las cajas en las que son transportadas, cuyo coste asciende a 100 euros. Importante, si realizamos una exportación de aguacates, es un alimento, es un producto comestible, con lo cual vamos a tener algún certificado que nos tiene que sonar, como el SOIBRE, que asciende a 200 euros, y el certificado de origen para garantizar que efectivamente los aguacates tienen origen europeo, en nuestro caso en España, que asciende a 60 euros. Os digo que estos costes son inventados para realizar la práctica, no quiere decir que estos sean los costes reales. Siguiente coste con el que nos encontramos, nos ponemos en la posición de la empresa Greenstyle y vemos que tenemos ya la mercancía empaquetada en sus cajas, tenemos los documentos que nos van a exigir a la hora de realizar el despacho de exportación, que es el certificado de origen y el certificado SOIBRE, y tenemos que cargar la mercancía en ese transporte para llevarlo hasta el puerto de Málaga. La carga en el almacén asciende a 20 euros y nos desplazamos desde nuestras instalaciones hasta el puerto de Málaga, que será nuestro puerto de embarque, cuyo coste asciende a 100 euros. Tenemos que realizar, como os decía, el despacho de exportación. Esos gastos asociados al despacho de exportación ascienden a 50 euros.
tenemos la mercancía ya en el puerto de Málaga y tenemos que cargarla en el buque que va a realizar nuestro transporte y que asciende este coste a 150 euros. El flete marítimo lo contratamos con la empresa o nos lo contrata el comprador, ya veremos en función de los diferentes Incoterms, pero su precio o su coste asciende, en este caso ya en dólares, a 1.000 dólares. La posibilidad de contratar un seguro de la mercancía que asciende a 350 dólares, descarga en el puerto de destino, la mercancía ha sido transportada hasta México, llega a México y tenemos que descargarlo en el puerto de Veracruz. Y esta descarga, esa manipulación en el puerto de destino asciende a 100 dólares. Aranceles e impuestos. En el supuesto anterior yo os daba la información y os daba el coste concreto o el importe concreto que correspondía al IVA o a los aranceles. Aquí os pido que lo consultéis. Lo lógico y lo más normal es que vosotros cuando os enfrentéis a mis prácticas o al mundo real tengáis que realizar la búsqueda concreta de los aranceles. Ya sabéis que a través de la plataforma Tariq o a través de, en este caso, al realizar exportación, a través de una base de datos que también pertenece a la Unión Europea y que os voy a dejar el link justo en la cajita de abajo para que podáis realizar esa búsqueda. Yo ya he realizado esa búsqueda y los aranceles para realizar una exportación de España a México de aguacate asciende a 0 y los impuestos están exentos. El aguacate, el avocado, como si realizáis la búsqueda, vais a ver que está en inglés, es tanto aranceles como impuestos para productos provenientes de la Unión Europea, con lo cual sería 0. En caso de que tuviese algún tipo de arancel, pues tendríamos que calcular el arancel y el correspondiente impuesto. Una vez la mercancía ha llegado a Veracruz, tenemos que transportarla hasta el almacén en el que se determina la entrega con nuestro comprador mexicano. Este importe, este coste de transporte interior en destino en México asciende a 120 euros. Descargamos o no la mercancía en el almacén del comprador, que son 100 dólares, y por último el despacho, los gastos de despacho de importación asociados a un agente, por ejemplo, de aduanas, ascendería a 40 dólares. ¿Qué es lo que os recomiendo? Que como nosotros somos una empresa malagueña, trabajemos en euros y por tanto lo que tenemos que hacer a continuación de tener claros cuáles son todos los costes y en qué orden van apareciendo es unificar las monedas con las que vamos a trabajar. Para ello realizamos el tipo de cambio dividiendo los dólares por su tipo de cambio. Fijamos esta casilla, 4, y realizamos la misma operación para el resto de costes que tenemos con el resto de operaciones. Y lo tenemos. Una vez tenemos todos los costes pasados a la misma moneda, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho en el primer supuesto de analizar los costes totales. Aquí ya damos un paso más y os indico que trabajéis con los Incoterms que serían aplicables a esta operación. Estamos hablando de una mercancía que viaja en contenedor, con lo cual lo primero que tiene que hacer nuestra mente es contenedor, desplazar todos los Incoterms marítimos y obviarlos. Nos vamos a centrar única y exclusivamente, en este caso, en Incoterms de tipo multimodal. Dentro de los multimodales, os he indicado aquí los que podríamos utilizar para nuestra operación. El ex-work, en fábrica, FCA en el almacén de la empresa vendedora de Málaga, FCA Puerto de Málaga, ya sabéis que cuando utilizamos multimodal el FAS está mal usado y tenemos que utilizar FCA Puerto de Málaga, CPT, coste pagado hasta, CIP, coste y seguro pagado hasta, el DAP, entregado en un lugar, en ese punto intermedio, en ese almacén, DTU, entregado y descargado, y por último el DDP, cuando asumimos todos los costes hasta que la mercancía está dispuesta en el almacén del comprador con los derechos de importación
realizados y abonados y con todos los trámites aduaneros realizados. Por tanto, hacemos como antes, vamos por orden. Yo, como vendedora, según Xwork, lo único que voy a asumir es 0,20 euros por 95.000 kilos que voy a vender. Y a esto le tengo que agregar el embalaje, el coste de las cajas. Avanza un poco más. FCA, almacén del vendedor. Lo único que tengo que hacer es dejar la mercancía, voy a cogerlo de aquí arriba, dejo la mercancía preparada, embalada y cargada. Y además debo llevar a cabo el despacho de exportación y preparar, por supuesto, mis documentos que voy a tener que presentar ante la aduana. Con lo cual, nuestro coste, si utilizásemos un FCA almacén de nuestra empresa, nuestro coste ascendería a 19.430 euros. Si lo que vamos a elegir para nuestra operación es un FCA Puerto de Málaga, tendríamos que asumir los costes de la mercancía, el coste de la mercancía, voy a volver a hacerlo, 95.000 kilos de aguacate, más sus cajas, más realizar el despacho de exportación, más cargar la mercancía, más llevar la mercancía transporte interior desde nuestras instalaciones hasta el puerto de Málaga. Y por tanto, para FCA Puerto de Málaga, el coste de nuestra operación es de 19.530 euros. Damos un paso más y yo me comprometo o quiero saber o quiero analizar cuál es el coste que supondría para mí si yo negocio un CPT, es decir, que llevo la mercancía hasta el puerto de Veracruz en México. Voy a coger, porque como veis es un sumatorio, vamos incluyendo generalmente cosas. Voy a coger el FCA, que es que tengo ya la mercancía al ladito del buque, ya tengo la mercancía en el puerto, y el CPT lo que tengo que hacer es, oye mira, carga la mercancía en el buque y paga el transporte marítimo, el flete. Por tanto, para mí, utilizar un CPT en esta operación sería asumir el coste de 20.594,58 euros. Si lo que negocio es un CIP, lo único que tengo que hacer es agregarle al CPT el valor del seguro o el coste del seguro, que en este caso asciende a 320,10 euros. Avanzamos un poco más y llegamos a los tipos tipo D, a los Incoterms tipo D. DAP, entregado en el lugar. Ha llegado la mercancía, cargada, el seguro volvemos a excluirlo, aunque en este caso como es un comestible y es un perecedero, recomendaría casi siempre el uso, recomiendo 100% el uso de seguro, con lo cual voy a cogerlo con seguro, porque es un riesgo que yo asumiría como vendedor. Y a esto le tengo que agregar la descarga en el puerto de destino y el transporte hasta ese lugar que hemos determinado intermedio entre el puerto de Veracruz y el almacén de la empresa mexicana que nos compra los aguacates. Y por tanto el coste asciende a 21.115,89 euros. DPU es igual que el DAP, ya lo hemos analizado en el anterior supuesto, sino que es igual salvo que tenemos la obligación, en este caso, de descargar la mercancía. Descargamos la mercancía y estaríamos en paz. Y por último, el DDP sería el DAP más los aranceles más los impuestos, que en este caso como son cero no nos va a afectar, y los gastos asociados al despacho de exportación. 21.152,47 euros. ¿Qué sucede aquí?
Ahora ya sí podemos en este ejercicio o en este supuesto práctico aplicar correctamente el sentido de estos ejercicios. Y es que yo a ese coste total le quiero sacar un beneficio que corresponde al 40%. Por tanto, lo que voy a hacer es coger el coste total y lo multiplicaré por 1,40, el margen de beneficio, el porcentaje de beneficio. Y si yo alargo para acá, me calculará los importes que yo estoy dispuesta a ofrecerle a mi comprador para llevar a cabo esta operación. Yo lo que le voy a dar para firmar ese contrato no es la columna de coste, sino que será la columna de precio. Es decir, yo le ofreceré a mi comprador mexicano un CIF cuyo precio asciende a 29.280,55. O le ofreceré un FCA Puerto de Málaga a un precio de 27.342 euros. ¿Qué nos permite esto? Esto nos va a permitir poder jugar con los márgenes de beneficio y para que veáis, si yo aquí en vez de poner un 40% le pusiese un 20% de beneficio, los precios me cambian. Y puedo ir jugando con eso para evaluar pues, cómo está el mercado o cómo de competitivo quiero ser o hasta dónde yo puedo ajustar mis márgenes de beneficio para poder entrar en una operación de comercio internacional frente a una multitud de proveedores que posiblemente se dediquen a lo mismo que yo. Esos márgenes van a ser los que nos permitan, como digo, evaluar hasta qué punto podemos ajustar. Nunca vamos a ofrecer un precio por debajo de nuestro coste, puesto que estaríamos incurriendo en pérdidas. Siempre vamos a tener que estar por encima de este coste total. Espero haberos ayudado con estos dos ejercicios prácticos sobre ofertas comerciales dentro de los contratos de compraventa internacional y os invito a que continuéis practicando y que sigáis haciendo supuestos que os ayuden a poder asentar estos conocimientos y sobre todo a trabajar de una manera práctica el tema de Incoterms 2020. Así que nos vemos.